En esta mañana de miércoles somos invitados a escuchar y confiar en la palabra, porque nuestra fe es en la enseñanza, en la palabra, en la persona de Jesús mismo. La fe que nos da Jesús y la Iglesia consiste en creer en el amor de Dios, abandonarnos confiadamente en gratuidad y misericordia. No esperemos una fe que espera solo para este mundo y sus cosas. Vamos mucho más allá. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto del capítulo 6 de Marcos, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Ayúdanos a comprender tu identidad de Mesías, de Hijo de Dios, comprendiendo la fe en tu palabra, en tu persona. No es nada fácil ver en un hombre la plenitud de la bondad y del amor. Ver en alguien un limpio, completamente puro, limpio, sin ningún rasgo, por pequeño que sea, de debilidad o de pecado. Miramos que el hombre, por ser hombre, es mentiroso, violento. El hombre, por ser hombre, le vemos atado al mal, como condenados a la maldad. Y también miramos a Dios como un ser perfecto, inalcanzable. En consecuencia, nada fácil es reconocer en un hombre a Dios, o a Dios en un hombre. Y es lo que ocurría a mucha gente en el tiempo de Jesús. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? El fondo de la cuestión es que podemos ignorar la identidad de Dios, pero también la identidad de la persona humana. No solo ya con las imágenes falsas que podemos hacernos de Dios, un Dios proveedor, poderoso, justiciero, soberbio, sino también de la imagen de un Dios amor perfecto. Entonces es imposible el contacto entre Dios y el hombre, pues no se podría acercar nada ni nadie que no fuera amor. El amor es imposible para el hombre en sí mismo. Sin embargo, cambia completamente la perspectiva cuando entendemos que Dios es amor, sí, pero que se manifiesta, se expresa como misericordia. Entonces, entendemos la identidad de la persona humana como una criatura tan amada por Dios que es perdonada y elevada a su amor. En consecuencia, el Evangelio es Jesús. Dios se hizo hombre para que el hombre sea Dios. La bondad de Dios se manifestó. Jesús, un hombre, semejante en todo a cualquier hombre, nacido de mujer, que vivió en la historia terrena humana. Todo el amor de Dios contenido en un corazón humano, en un rostro de hombre. La fe de la Iglesia es la fe que se abandona
confiadamente a la misericordia. No es una fe de poder soberbio u orgulloso. Es Dios quien nos quiere levantar. Y esa es precisamente la identidad del hombre, ser hijo de Dios, porque es perdonado. En el texto que meditamos hoy constatamos cómo Dios nunca se impone a la libertad humana, a pesar de los milagros, incluso con la resurrección de la hija de Jairo, más aún. La misma libertad humana nos hace capaces de rechazar, de crear hostilidad contra Dios mismo. Son realidades que cuestionan el éxito meramente humano, pero que paradójicamente confirman el envío divino. Por eso Jesús dice: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Hoy tenemos toda una enseñanza para pasar a la fe en la persona de Jesús, en su palabra, mensaje de muerte al pecado y vida para Dios. Vemos cómo Jesús no basa su misión en el éxito, ni siquiera en el aliento, aprobación o participación de su gente. No, son populismos de grandes masas, sino en la fidelidad al Padre. No cambia el mensaje según se ha aceptado o rechazado, así hacen los falsos profetas, sino que se mantiene en fidelidad a la verdad. Los evangelizadores hemos de comprender que estamos en una comunidad que procura mantenerse fiel a la palabra. Y esto es motivo de desprecio y rechazo por parte de los que esperan en Dios solo para este mundo o sus cosas. El centro, el nervio del Evangelio es la identidad de Jesús. Ya ha dado indicios de ser el Señor de la creación, frente al mar, dador de vida frente a la muerte. Aunque los discípulos siguen dudando de su origen, solo le ven como un hombre y tienen la tentación de quedarse en su origen humano, como lo hará la gente de su patria. Creemos en un Dios misericordioso que se propone en un amor servicial. Escándalo para los judíos que solamente buscan milagros. Tontería para las gentes que solamente buscan sabiduría humana. La gente de su pueblo reconoce una sabiduría nueva, sí, unos milagros, sí, a favor de la persona, sí, pero son incapaces de trascender, de darle el sentido que Jesús les da. Son incapaces de ver en ese hombre a Dios y en Dios a un hombre. Consideremos que nuestro profetismo trata del anuncio de la palabra, o querigma, la sabiduría, y de los sacramentos. Son los milagros actuales. El amor fraterno, la fraternización, eso es el milagro, como prioridad, que nos lleva la fe en la vida eterna. Y por esto, y solo por esto, contribuimos abriendo a la inteligencia y a la voluntad las exigencias del bien desde una ley natural y la razón, pues iluminada por la fe. Contemplemos todo esto. A Jesús, su iglesia, a los auténticos profetas, rechazados, incluso por su propia gente.